Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 25 de nuestro curso básico de Excel. Uno de los temas con los que lidiamos continuamente en Excel es la forma de cómo insertamos, eliminamos y cambiamos el tamaño de filas y columnas dentro de una hoja de Excel. Es por eso que en este video te mostraremos todos los detalles y trucos para dominar las configuraciones en cuanto a filas y columnas de esta hoja de cálculo. Primero, cuando iniciamos una hoja de Excel, esta nos trae un ancho predeterminado, tanto para las filas como también para las columnas. Ahora, ¿cómo modificamos el ancho de las columnas y el alto de las filas? Para eso tenemos varias opciones que nos permiten hacerlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, para cambiar el ancho de las columnas, el primer caso es seleccionar toda la columna haciendo clic en el encabezado. Luego, desde la pestaña Inicio, nos vamos al grupo Celdas y dentro tenemos la opción Formatos. Desplegamos las opciones y aquí tenemos el ancho de las columnas. Nos muestra esta pequeña ventana y si observas, la medida por defecto que nos trae para el ancho de las columnas en una hoja de Excel es de 10.78 puntos. Entonces, si quisiéramos aplicar una medida específica a una columna, es aquí que debemos hacerlo. Simplemente ingresamos la medida deseada y aceptamos. Como puedes ver, hemos modificado el ancho de las columnas. En este caso, una sola columna. Ahora, esto no solo se aplica a una columna, sino a un grupo de columnas. El procedimiento es algo similar. Primero, seleccionamos las columnas a modificar, luego nos vamos al grupo celdas y a formato. Pero el otro camino que nos lleva directamente al mismo resultado es dando clic derecho en el encabezado de la selección, luego a la opción ancho de columnas y aquí tenemos una vez más para ingresar la medida deseada y aceptamos. De esta forma podemos modificar el ancho de un grupo de columnas. Algo similar sucede con las filas. Por ejemplo, seleccionamos el rango de filas o una fila individual y con clic derecho sobre el número de la fila nos vamos a la opción alto de fila. Y si observas, nos muestra la misma ventana. Simplemente nos queda ingresar el alto deseado y aceptamos. Como puedes observar, tanto filas y columnas es muy similar la forma en que podemos manipular sus características. Ahora, ¿cómo hacemos para modificar el mismo ancho a todas las columnas y el mismo alto a todas las filas de una hoja? Simplemente nos vamos a esta esquina superior izquierda de la hoja donde se muestra un pequeño triángulo. Damos clic y nos ha seleccionado a todas las filas y a todas las columnas de la hoja. Y lo demás ya es muy sencillo. Por ejemplo, para el ancho de las columnas, damos clic derecho en el encabezado y aquí modificamos el ancho de las columnas. Y para las filas hacemos algo similar. Damos clic en el número de la fila y aquí modificamos el alto de la fila. Es una configuración muy sencilla pero elemental. Todo esto que te acabo de mostrar es cuando las columnas o filas de Excel se encuentran vacías. Ahora, cuando estas tienen contenido o están dentro de una base de datos y se nos da por ajustar el ancho o la altura de las columnas y filas, por ejemplo, aquí tenemos esta información donde vemos que el ancho de las columnas no son suficientes para que todo el texto se ajuste a las celdas. Entonces, para el caso de las columnas, simplemente nos acercamos al encabezado y en especial al borde de una columna con la otra y se muestra esta pequeña cruz. En cuanto se muestre esta cruz, damos dos veces clic y automáticamente el ancho de la columna se ajustará al ancho de la celda que contiene el texto más largo. O en todo caso podemos jalar con un clic sostenido a una nueva posición. Como has podido notar, es muy sencillo configurar el ancho y alto de las columnas y filas dentro de una hoja de Excel. Bien, ahora ¿cómo hacemos para añadir columnas y filas a una hoja de Excel? Quizá el camino que ya conoces es ubicarse en una columna, luego en la misma pestaña Inicio y en el mismo grupo de celdas tenemos la opción Insertar y dentro el comando Insertar columnas de hoja.
Simplemente damos clic y la columna nueva se ha insertado antes de la columna seleccionada. O bien, podríamos seleccionar la columna, luego con clic derecho sobre el encabezado nos vamos a la opción Insertar y así obtenemos una nueva columna. De igual forma funciona para las filas. Podemos usar el comando insertar filas del grupo celdas o simplemente con clic derecho sobre el número de la fila seleccionar la opción insertar. Esto quizá ya podrías haberlo conocido. Ahora, las modificaciones empiezan aquí. Mira, supongamos que se necesita insertar no una columna o fila, sino 3 o 4 o más filas. Entonces, lo que hacemos es seleccionar todo el número de columnas que necesitamos insertar. En este caso quiero 3 columnas a insertar. Entonces seleccionamos a 3 columnas. Luego con clic derecho nos vamos a insertar. Y si observas, hemos insertado 3 columnas nuevas antes de las que ya teníamos seleccionado. Esto se aplica también para las filas. El procedimiento es muy similar. Pero supongamos que necesito ingresar columnas de una forma mucho más rápido de lo que ya te acabo de mostrar. Simplemente seleccionamos la columna o lugar donde necesitamos una nueva columna y con las teclas control y el signo más añadimos tantas columnas como sea posible, donde cada combinación de control más el signo más significa una columna nueva. Lo mismo sucede con las filas. Con la combinación de teclas control y el signo más, añadimos tantas filas como sea posible. Y esto no es todo con respecto a insertar nuevas columnas. Mira, supongamos que necesitamos añadir 3 columnas nuevas. Simplemente seleccionamos a 3 columnas nuevas y presionamos las teclas control y el signo más. Y de inmediato tenemos 3 nuevas columnas. Y lo mismo sucederá en el caso de las filas. De momento ya te hemos mostrado a cómo modificar el ancho de las columnas o el alto de las filas y a cómo añadir filas y columnas. Ahora, ¿cómo hacer para eliminar filas y columnas? Básicamente no hay mucha diferencia entre los anteriores procedimientos. Mira, para eliminar una columna o rango de columnas, simplemente seleccionamos las columnas que deseamos eliminar, luego en la pestaña Inicio y en el grupo Celdas tenemos el comando eliminar y dentro a eliminar columnas. O bien podemos seleccionar la o las columnas a eliminar y con clic derecho sobre el encabezado damos clic y luego en eliminar. Y de esta forma hemos eliminado las columnas. Y el método mucho más fácil consiste en seleccionar las columnas o filas que deseamos eliminar y si antes presionábamos control y el signo más para añadir una nueva columna, ahora presionamos control y el signo menos para eliminar columnas o filas. Este último de usar el teclado es mucho más fácil para dominar este tipo de trabajos en Excel. Ahora vamos con un tema extra para esta clase. Ya que estamos trabajando con filas y columnas, acá te presentamos un truco extra. Mira, supongamos que de esta base de datos, la columna edad necesito que se ubique antes de la columna puesto. Muchos lo que harían es insertar una columna nueva y luego copiar la información, en este caso la edad, a la nueva posición. El procedimiento no está mal, pero podemos hacerlo mucho más fácil si usamos esta técnica que ahora te voy a mostrar. Mira, como queremos pasar la columna edad antes de la columna puesto, el primer paso es seleccionar toda la columna edad, luego nos acercamos al borde de la columna, pero en el área de las celdas, y se muestra esta pequeña cruz. Y cuando se muestre presionamos la tecla Shift y sin soltarlo y con clic sostenido jalamos a su nueva posición. Sabrás que lo estás haciendo bien cuando se muestre esta línea vertical más gruesa. Entonces soltamos el clic, luego la tecla Shift y de esta forma trasladamos la columna entera a su nueva posición sin la necesidad de insertar una nueva columna. Como has podido observar, son detalles fundamentales que necesitas dominar en este curso básico de Excel para que posteriormente en los cursos más avanzados que te estaremos trayendo por este mismo canal no tengas problemas.
Bien, mis amigos, por ahora lo dejamos aquí y te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas clases que pronto estarán listas para ti. O caso contrario, puedes ir revisando las demás clases que ya están disponibles en este mismo canal. Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo video. Bendiciones para todos ustedes.